otaku, una palabra con orígenes misteriosos que muchos han querido adoptar, entender y ser. Más que nada en estos últimos años que todos quieren ser otakus y tener novias otakus. Pero hace algunos años atrás, esta idea de ser otaku o considerarse otaku no pasaba ni por la mente del loquito de la esquina. Todo el mundo escapaba ante el prejuicio de me gusta el anime o siquiera veo anime. Y si tú, persona detrás de esta pantalla, eres un otaku de la vieja escuela o un otaku que acaba de entrar al mundito por las miles de cosplayers y animes del momento, te invito a que te quedes a conocer tus orígenes o por lo menos saber en qué generación te encuentras en este inmenso mundo del anime y, como no, de los otakus. ...1910... empezando por el principio con un poco de cómo comenzó el anime, ya que sin el anime no habría otakus, saltando hacia la época donde Disney era quien reinaba en animación, con sus cortos y arte tan distintivo. También aquí hay un nombre que resuena: Max Fleischer, el creador de la mítica Betty Boop y gran animador, trayendo a Popeye a la gran pantalla y animando por primera vez a Superman. Todo este auge por la animación hizo que el país del sol naciente se pusiera las pilas, inspirándose en las creaciones occidentales, creando también sus primeros cortos animados, de la mano de un sujeto conocido como Oten Shimokawa, que como varios autores de esta época se mantuvo en el anonimato, pero siendo reconocido por su trabajo, ya que se cree que este sujeto creó la primera película de animación japonesa. Aquí les dejo una muestra. ¡Oh! なんだ、サンタじゃないか。さあ、兄さんが抱っこしてやろう。よーいしょっと。 Mientras la animación estaba empezando a florecer en aquel lado del charco, una tragedia empezó a mover los hilos de muchas formas, ya que por ahí de 1940 estalla la Segunda Guerra Mundial. Y como sabrán o tal vez no, la animación fue utilizada con muchos fines, no solo de entretenimiento, sino también en algunas ocasiones como adoctrinamiento, mostrando discursos políticos que puede que solo hayan quedado en esa época. Lastimosamente Japón, como sabrán, fue golpeado brutalmente, lo cual hizo que se frenara bastante en este mundo del entretenimiento animado. Luego de esta tragedia humanitaria, un rayo de luz empezó a salir de los escombros de la ciudad, ya que después de este acontecimiento bélico nace una de las empresas más grandes de la animación japonesa, Toei Animation, fundada por ahí de 1948 y con un objetivo muy claro: ser el Disney japonés, empezando así el camino del anime, con el cuento de la serpiente blanca, que según datos es además el primer anime color de la época, moviendo los engranajes de la animación, gracias al florecimiento económico que estaba teniendo Japón luego de la gran catástrofe que vivió, saltando ahora a uno de los pasos más firmes de la animación moderna. ...1960... donde una leyenda del manga, Osamu Tezuka, se incursiona en el mundo de los dibujos animados, o en este caso ya bien llamado anime, creando su estudio de animación, Mushi Productions, con el fin de hacerle competencia a Toei Animation y posicionarse en el mundo de la animación. ¿Y cómo destronaría al Disney japonés? Pues como no, con una de sus más grandes obras, Astro Boy, adaptando el manga que ya venía desde antes a la pantalla chica. Sé que no he hablado del manga, pero ese es otro video aparte. Siendo todo un éxito debido al bajo coste y gran producción de episodios, utilizando celdas o fotogramas reciclados para abaratar costos, siendo así como Astro Boy saltó de las páginas a la pantalla chica para conocer todo el mundo, siendo una obra que sí o sí todo padre de familia o amante del anime conoce, comenzando la época dorada para la animación japonesa, iniciando géneros como las chicas mágicas con el anime Sally la Bruja, producido por Toei Animation, el nacimiento de un estudio que aún resuena en el mundo y en el canal, y en animes populares, Tatsunoko Productions, quienes fueron los que animaron lo que conocemos aquí como Meteoro, sentando las bases más que firmes para lo que muchos consideran el nacimiento y formación total de lo que es el anime hoy en día. Merecías ganar, muchacho. Joe. Todos estos años de los que hemos hablado antes, el anime era algo relativamente infantil, sin tramas tan profundas en su gran mayoría, y con historias más de aventuras para entretener a los más pequeños. Claro que hay destellos de historias más profundas,
pero el contexto aún no les permitía brillar. Hasta ahora, ya que los adolescentes o niños que habían visto series como Astro Boy, Meteoro, entre otros, estaban buscando un nuevo reto o algo con lo que fascinarse o identificarse, abonando que el auge por la televisión estaba empezando a crecer, y aunque no lo crean, la reducción de costos estaba permitiendo que algunas familias pudieran tener sus propias televisiones. Sí, no es como ahora que hay individuos que tienen una casa de adobe, pero una televisión LG de 55 pulgadas con Netflix y todo. No, era una época en la que apenas las personas sí se podían permitir una televisión. Era casi un lujo, aún más para LATAM. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la economía latinoamericana, sino de los monitos chinos, que como les decía, toda esta combinación de factores llevó a las grandes casas de animación a llevar a la pantalla chica nuevos proyectos que en el mundo del manga ya tenían un gran nicho, además de apoyar con animes originales e incursionando más en los géneros, siendo una época que vio florecer al 100% los géneros como mecha, fantasía, ciencia ficción y temas más profundos, llenando las pantallas chicas en horarios estelares con muchos animes experimentales, poniendo el primer piso en lo que sería el anime actual, teniendo obras tan grandes y memorables como Ashita no Joe de 1960, Lupin III de 1971, Mazinger Z de 1972, Gatchaman de 1972, Candy Candy de 1976, Doraemon de 1973, Mobile Suit Gundam de 1979, Devilman de 1972 y Heidi de 1974. Todas esas obras que saltaron a la pantalla chica, como dije, fueron el primer piso para muchos animes actuales. Y te aseguro que por lo menos conoces el nombre o has visto uno que otro, llevándonos por fin al centro o la carnita de este video, ya que aquí nacen los otakus. Antes que nada les dejo la fuente donde saqué esta información abajo en la descripción. A ver, la etimología o para los compas el origen de la palabra es simple, ya que otaku significa persona. Y a ver, puede que te decepciones al haber escuchado esto, pero pongamos un poco de contexto, ya que como saben cada idioma tiene su léxico o conjunto de palabras que tiene cierto significado. Sé que en mis panas mexicanos y en algunas partes de Latinoamérica le dicen a esto camión, pero en mi pueblo le decimos bus o autobús. Pues bien, ahí les va lo siguiente. En Japón el prefijo, algo que va antes de una palabra para darle significado, sería o, y el corazón de la palabra sería taku, que literalmente significa casa. Siento literalmente la traducción completa de otaku, tu casa. Pero como les dije, cada país tiene su forma de entender las palabras, y sé que suena rara la traducción, pero así pasa en la mayoría de idiomas. Así que pasemos a lo que significa esta palabra en el país del sol naciente. No solo también las traducciones, chavos, ya que poniéndonos en contexto, otaku sería una forma extremadamente formal de referirse a una persona. Para que me entiendan, sería como para nosotros hablarle a alguien de usted, o señor, señora, don en mi pueblo. Déjenme en los comentarios cuál es la formalidad por la cual llaman a alguien en su país. Como sea, puede que esta cachetada de realidad sea decepcionante, pero a las palabras nosotros les damos significado, y aunque muy en su origen la palabra solo sea una formalidad para llamar a una persona, el significado que se fue moldeando es otro, y para ahí vamos gente, así que agárrese que el viaje aún no termina, ya que el uso que muchos conocen, y que yo también he dicho en algunos de mis videos, empieza por ahí de los años 70, pero ¿cuál es el significado que todos conocen? Pues amante de algo, pero ya entraremos a esto, ya que según un gran artista japonés que se inspira en toda esta cultura, Takashi Murakami, tiene la teoría de que la palabra otaku se empezó a popularizar entre grupos pequeños de escritores e ilustradores de los animes de ciencia ficción. Según él, especialmente entre un estudio llamado NUE, que fue pionero en este tipo de animes. El estudio habría echado raíces cuando los creadores apenas eran estudiantes de una prestigiosa universidad en Tokio, usando con regularidad la forma ultra formal para referirse a otra persona. Ya saben, otaku. Esta forma tan curiosa de llamarse entre colegas del mundo anime rápidamente se esparció, ya que no era algo tan común de usarse, y quedaba bien para hacer referencia entre sí que eran partes de un mundillo. Vaya, era como una especie de club secreto,
en donde los únicos que entendían esa forma de llamarse eran los que estaban metidos en el mundo anime, popularizando más el término con la serie Macross, donde hacían uso de esta palabra. Y ahí les pongo ejemplo. Aprecien lo que estuve más de una hora intentando dar con el clip exacto donde dicen esta frase. Ahí les va. 焼きもちですって。もしって言ったろ。オタクに限ってそんなことはないよな。オタクにとって大事なのは仕事だけだ。可愛くないよ。 Ahora que conocemos bien uno de los posibles orígenes de la palabra otaku y cómo se empezó a usar en este mundillo, ¿cómo fue que se transformó en lo que conocemos? Pues agárrense, que ahí viene la última curva del contexto antes de pasar a las generaciones de otakus, insertando a la narrativa un nuevo personaje que llamaremos el verdugo otaku, Akio Nakamori, un columnista de la época que trabajaba en un lugar ciertamente dudoso, algo llamado Manga Buriko, el cual para evitar la desmonetización solo les puedo decir que hacía publicaciones muy picantes de cosas muy funables. En fin, este señor al estar inmiscuido en este mundo tan raro y al ser otaku, una palabra que estaba tomando mucha fuerza, interpretó otaku como la forma en la que se llamaban estos amantes del anime, llevándolo a publicar en 1983 en dicha revista un artículo conocido como Estudio Otaku o Estudiando Otakus, siendo así la primera vez que se le dio nombre a los fanáticos del anime, claro, de una forma despectiva y como todo el mundo la recuerda, ya que su artículo parecía más una crítica, burla hacia este tipo de personas, citando su descripción: delgados y desnutridos, o parecen cerdos blancos sonrientes con la montura de sus gafas plateadas clavadas en sus frentes, mientras que las mujeres suelen ser gordas, con el pelo cortado y piernas gruesas y rígidas, envueltas en calcetines blancos hasta la rodilla, discretos en un rincón de la clase. Todos estos comentarios poco amables se deben al aumento de otakus con anime saliendo como pan caliente, y las primeras convenciones con cosplay aparecían, generando un rechazo inmediato ante la cuadrada sociedad nipona de la época, rechazando por completo esta nueva subcultura que apodaron otakus, siendo así como esta palabra empezó a tener un nuevo significado, que es el que todo el mundo ha escuchado: fanático de algo, pero fanático de forma obsesiva, siendo un término más que nada ofensivo hasta estos últimos años que se ha adoptado como un título que se porta con orgullo. Ahora sí. Ahora sí, gente bonita, ya que conocimos su historia a fondo, podemos pasar a lo bueno, las generaciones de otakus. Así que agreguemos dos nuevas personalidades que hicieron grandes aportes a este mundillo. El primero, Hiroki Azuma, crítico cultural, novelista y filósofo, el cual escribió un libro llamado Otaku, Animales de las Bases de Datos. Dicho escrito contiene mucho contexto de la historia y generalidades otakus, todo esto debido a la gran explosión que tuvo el movimiento en los años 80, siendo una de las primeras investigaciones que tomó relevancia en el mundo otaku. El segundo personaje, Toshi Okada, cofundador de Estudio Gainax, que si no te suena fue el estudio que animó lo primero de Evangelion, además de otras joyas como Tengen Toppa Gurren Lagann, pero eso no es todo, por lo que ya con los años este señor se volvió crítico de la cultura otaku y que fue parte del nacimiento de los otaku. Yo lo veo como ese tío que dice que antes todo era mejor, pero ese no es el punto, sino que este sujeto ha dejado de alguna u otra forma las generaciones en el mundo otaku, siendo cada quien propone la idea de la generación de pre-otakus o generación cero, los cuales nacen con aquellos animes de los años 60 y principios de los 70, donde el anime estaba empezando a dar sus primeros pasos y poniendo los primeros pisos para los animes actuales. Como les dije, una época que saltó de cosas para los niños pequeños a temas un poco más profundo, con ciencia ficción, mechas y chicas mágicas. Según Okada, esta generación era más apasionada en todos los sentidos, consumiendo historias e intentando crear las propias, respetando el mundillo y, según él, las buenas historias. Se caracterizaban por grupos pequeños que se entendían entre ellos y, como no, eran marginados por completos en la sociedad nipona. Eran sujetos que, a pesar de consumir buenas historias, se apasionaban tanto y era algo tan nuevo esto del anime que solamente generó rechazo al ciudadano común de Japón. ¡Caneda! ¡Ayúdame, por favor! Ahora sí se viene lo reconocible, gente. Saltando los años de 1980, una época fantástica para el anime en general, teniendo obras tan memorables como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Capitán Tsubasa, la película Akira,
Heidi, Ranma y medio, animes que marcaron por completo esta generación y las siguientes que venían con historias enriquecedoras, mundos completos y personajes entrañables. Aquí los otakus estaban en su mejor época, con convenciones, cosplay y muchos estrenos que saciaban su hambre por más contenido, marcándose el inicio de una nueva etapa para este grupo. Las opiniones aquí son muy variadas, ya que mi tío que creía que todo era mejor y el buen Asuma dicen que todo este mundo se empezó a infectar de algo llamado moe. ¿Qué es esto? Pues ahí les dejo un video algo empolvado, pero para resumirles, una especie de sentimiento que te generan los monitos, en especial las monitas chinas, haciendo que te encariñes tanto con ellos que consumas todo a diestra y siniestra. Todo esto con artimañas psicológicas que te hacen sentir ternura por los personajes. Ya saben, ojos grandes y apariencia ciertamente infantil, marcando esta época con el inicio del moe, que muchas personas hoy en día los odian con las mates tiernas. Que por ahí va la cosa, porque su fin es atraparte para que consumas hasta decir ya no. Todo este inicio del moe empezó a marcar el estilo de animación, que si lo notan dio un salto grandecito a comparación de los animes antiguos, dando esa estética más anime, que es lo que conocemos en estos días. Ya para terminar, aunque los otakus ya se habían establecido aquí, aún eran completamente rechazados por ser tan diferentes, además de múltiples tragedias que ocurrieron en Japón manchando el término otaku, haciéndolo más despectivo. Aquí les dejo otro video. Limpié un poco. Solo recolecté la basura. No toqué nada más. Muchas gracias. Si no era suficiente Otaku 1, pues salió Otaku 2, por ahí de 1990, con varios cambios tecnológicos y sociales. Además, como hice mención en el apartado anterior, cosas trágicas marcaron este mundo, tanto los otakus como el anime, ya que antes había muchas historias de salvar el mundo, esperanza y relatos épicos, cosas muy bonitas. Pero aquí el anime y los otakus dan un salto a la fosa de las Marianas, ya que toda esta gente que había sido rechazada por culpa de otros sujetos empezó a caer en lo más bajo de sus pensamientos, saliendo a la luz obras muy profundas a comparación de otras pistas en años posteriores. Se podría decir que esta época fue marcada por animes y otakus bastante oscuros y profundos de cierta manera, además de que el moe tomó por completo el control de los otakus, haciendo por completo el concepto de una waifu, ese personaje femenino que está ahí solo para eso, para amarrar a los espectadores masculinos y meterlos por completo en sus productos, enterrando por completo a los otakus de antaño que veían esta época como algo sucio, especialmente Okada, que veía por venir un futuro incierto para el anime debido a la presencia del moe. Aún así, una época muy buena para el anime y los otakus, logrando que todo este fenómeno llegara hasta este lado del charco, pero ya hablaremos más a fondo de este ladito. Para finalizar, mencionar que los otakus seguían portando este talismán de no se acerquen a mí, soy otaku, y seguían siendo rechazados y marginados. Aunque desde mi punto de vista aquí se empezó a mostrar un pequeño rayo de luz de lo que sería el futuro, ya que animes tan grandes como Sailor Moon, Dragon Ball Z, Evangelion, Detective Conan, Sakura Card Captor, Trigun, Cowboy Bebop, Pokémon y Digimon marcaron un antes y después en la comunidad otaku, ya que estos animes rompieron la barrera de lo común, atrayendo nuevos consumidores, naciendo los otakus casuales, que empezaban a ver este mundo de otra forma, y Japón empezó a ser el foco turístico para los futuros amantes del anime y otakus extranjeros. ¡Hinata! ¡Es a ti a quien quiero! ¿Qué mosco te picó? ¿Cómo dices esas cosas en un momento así? Yo no pensé... Yo no sé qué decir, Naruto. Luego de haber roto todas las barreras en el mundo del entretenimiento con los animes antes mencionados, los otakus no pararon de crecer, llegando hacia los 2000, donde muchas cosas cambiaron en este mundo, desde los otakus, los animes y la forma de ver anime. Para empezar, los otakus de anteriores generaciones, aunque tenían un estilo de vestimenta típico, esto era más por estereotipos, ya que en general no se atrevían a vestir con productos de sus franquicias favoritas. Lo solían hacer más que nada en las convenciones, donde podían expresar sus más profundos gustos sin ser juzgados, siendo los 2000 donde los otakus les empezó a valer queso las miradas de la gente y empezaron a ser quienes eran en realidad, al menos desde mi punto de vista. Todo eso también debido al nacimiento de nuevas tribus urbanas, es otro tema, que le dieron esa valentía al otaku para andar como ellos se sentían más cómodos, a pesar de ser apestados por la gente de todos modos. Ya si nos ponemos a hablar del anime, este cambió mucho, empezó a tener un nuevo estilo y apropiándose de muchos clichés que ya venían haciéndose presente en animes anteriores, siendo el moe el combustible que movía la gran mayoría de animes, empezando esos pequeños proyectos anime, volviéndose
populares los animes que contaban con 12 capítulos, aunque en ese tiempo los animes largos estaban en su mero apogeo, teniendo grandes obras, que ahora sí, creo que toda mi audiencia conoce, como son Naruto, Bleach, Death Note, Yu-Gi-Oh! Y la tercera y cuarta generación de Pokémon. Ya para cerrar esta generación, dio pie a un gran cambio en cómo se veía el anime, ya que el internet empezaba a ser una constante en todos lados, siendo una gran época para el consumo de anime, ya que no tenías que esperar para que repitieran tu anime favorito en la tele, sino que podías verlo una y otra vez en una computadora, dando también pie a míticos videos como peleas de Dragon Ball con música de Linkin Park, y animes apareciendo en la nueva plataforma de YouTube. Ahora sí, bandita, pasemos a lo que es para mí la última generación de otakus, que va desde 2011 hasta la actualidad. Aquí el internet explotó y los sitios web de streaming de anime se comieron a la televisión, revolucionando por completo la forma de ver anime. A todo esto, las redes sociales y comunidades virtuales abonaron mucho en el mundo otaku, con el surgimiento de memes y, como dije, comunidades, en este caso de otakus, encontrando por fin un lugar donde podían compartir sus gustos y ser ellos mismos sin ser juzgados, rellenando ese gran sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos, y siendo al menos para mí la mejor época para ser otaku. Puedes ver anime donde sea, consultar lo que quieras y encontrar buenas comunidades en las que no te van a juzgar por tus gustos. Además, la apariencia de los otakus cambió bastante en este punto. Aunque aún se tenga la mala imagen de otakus que no se bañan, pues hubo cambios importantes, apareciendo los niveles de poder dentro de los otakus, donde están los más casuales, que tienen uno que otro anime favorito y conocen las joyas clásicas, los que son extremistas, que odian a estos primeros otakus por arruinar el jardín mental que tienen, intentando excluir a estos como les excluyeron tantos años a ellos. Pero aquí digo, seamos todos panas, nos une el anime y es algo tan chido que se debe compartir con la gente. Creo que el hecho de que otros otakus hayan aguantado vara, como dicen, hace imposible que veas tus animes favoritos, y creo que si los otakus que sí se llevaron la peor parte y lastimosamente ya no se encuentran o no quieren tener contacto con la gente, hubieran tenido la oportunidad de haber conversado con alguien casual y haberse unido por el anime, pues el mundo no estaría lleno de tristeza, al menos en el mundo anime. El compartir no es malo, y como dije, no hay mejor época para ser otaku. En fin. Esta cuarta generación, moviéndonos a días más actuales, está influenciada al 100% por las redes sociales. Instagram, Facebook, X, antes Twitter, y ahora el déficit de atención de muchos, TikTok. Y viéndole el lado bueno a todas esas plataformas, es que puedes encontrar buenos animes. En esta generación en la cual la producción se fue por las nubes y animes nuevos cada mes, cuando antes a duras penas había uno por año. Ya para cerrar, en estos últimos años, está empezando a salir lo que sería para mí la quinta generación, que viene acompañada con inteligencia artificial, VTubers, chatbots de waifus. Como ven, pues las cosas siguen creciendo, y es interesante ver los cambios generacionales y cómo somos parte de ellos. Siento que en algún momento seremos esos señores que odiamos a las nuevas generaciones, pero espero que ese día nunca llegue, porque si llego a ser ese anciano amargado que dice eso de la gente, mi amor por el anime y la animación habrá muerto. Espero que la nueva generación traiga cosas chidas, y que no se olviden tampoco de las antiguas, porque hay mucho corazón ahí, y es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Así que antes de cerrar, y para quien no lo haya notado, en general solo hablé del fenómeno otaku en Japón. Pero, ¿qué pasó con LATAM? Para las generaciones de otakus en LATAM están desfasadas, ya que a pesar de que el anime, como he hablado en otros videos, rompió barreras y llegó hasta este lado del charco en los años 80, no había como tal una cultura otaku. Es más, las personas de aquel entonces pensaban que estos muñequitos venían de Estados Unidos o Disney. Bueno, más que nada solo disfrutaban de las buenas historias sin importar de dónde venían, siendo hasta años ya muy actuales, por ahí de los 90s y 2000, y empezó a conocerse la palabra anime y otaku en este lado del charco, siendo igual que en Japón toda una explosión y transformación, naciendo los primeros otakus en LATAM, por ahí de la tercera generación de otakus en Japón. Siento que antes en este lado del charco usábamos más las definiciones de nerd o geek, así es, las mismas para hacer referencia a alguien amante de los videojuegos, pero que metíamos a todos en un mismo saco, diciéndonos que éramos raros y fuera de lo normal. Ya muchos años adelante se empezó a llamar otakus, y la generación a partir de aquí concuerdan, siendo para mí la cuarta generación de otaku la primera generación otaku en este lado del charco.
Así que díganme qué opinan ustedes en la caja de comentarios de qué generación se consideran y si tienen su propia forma de ver las generaciones en LATAM pueden dejarlo en los comentarios. Todas sus opiniones las leo con gusto. Espero que este video les haya resultado entretenido. Si es así, no olvides dejar tu like, comentar y hasta compartir. Muchísimas gracias por su apoyo y haber llegado hasta aquí. Y sin nada más que decir que de nuevo gracias, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.